ministradores, vamos a estar hablando tocante a los ángeles. Amén. Y vamos a ver lo que la Biblia dice tocante a los ángeles, cómo ellos han ministrado en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, qué es lo que hacen en este tiempo. Y vamos a estar leyendo un texto, unos 2 versículos del capítulo 1 de Hebreos, versículos 13 y 14. Y en este primer tema vamos a estar tratando con los términos y tipos de ángeles, ¿ok? Pero vamos a leer esta escritura. Acuérdense que los jueves, hermanos, es un estudio de la palabra. Queremos, como pastor, siento la necesidad de seguir enseñando ciertos temas de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento. Usted dirá, ¿qué tiene que ver los ángeles? Bueno, si están en la Biblia, tienen mucho que ver, ¿no? Todo lo que está en la Biblia, por algo está en la Biblia, y es para nuestra enseñanza. El capítulo 1 de Hebreos, versículos 13 y 14 dice: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar este tema o esta nueva serie. El tema de los ángeles, hermanos, yo me ha tocado mirar ciertos programas de televisión que tienen que ver mucho con los ángeles, y otros han tratado de una manera u otra poner a los ángeles igual a Jesús, igual al Espíritu Santo, igual a Dios o en Dios en sí, a darles el mismo poder. Aún han querido de una manera u otra señalar que los ángeles son divinos como Dios, y la Biblia nos enseña todo lo contrario, ¿no? Y vamos a estar aprendiendo qué son los ángeles. Y para introducción vamos a estar hablando de los términos y tipo de ángeles que la Biblia habla. Si ustedes son los que apuntan, hermanos, le voy a pedir que apunte estas apuntes que tengo aquí en mis notas. Por ejemplo, número 1, los ángeles fueron parte importante en la religión, y voy a usar ese punto, religión, porque en sí el judaísmo es considerado una religión. En la religión de los judíos, los ángeles ayudaron cuando la ley fue dada en el monte de Sinaí, y vamos a estar viendo versículos de la palabra de Dios. Ellos también aparecen a través de la historia de Israel, viviendo o viniendo a Abraham, a Daniel y a muchos otros más. Ellos aparecieron, y usted sabe la historia de la palabra. Ellos aparecieron hablando con Abraham, hablando con Moisés, hablando con Daniel y otros más en la Biblia. Los ángeles tuvieron mucho que ver en comunicar aún la palabra de Dios, cosas por venir. Los ángeles tuvieron mucho que ver en esto. Deuteronomio capítulo 33, vaya conmigo ahí, Deuteronomio capítulo 33. Versículo 2, 33, 2. Y la palabra que vamos a ver ahí para ángeles santos, pero vamos a leer este versículo, dice el 2. Dijo, esto es lo que dijo Moisés: Jehová vino de Sinaí y de Seirí les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino entre 10 millares de santos con la ley
de fuego a su mano derecha. Entonces aquí empieza Moisés a dar a conocer en sus inicios de la ley de Dios, que fue traída por los ángeles con Dios, pero aquí habla de que vino Dios o vino Jehová, vino entre 10 millares de santos, y aquí la palabra santos son ángeles, ¿ok? Y vamos a estar aprendiendo las diferentes terminologías que usa la palabra de Dios para hablar de ángeles. También los ángeles cumplieron un rol muy importante en la fe cristiana. Los ángeles, ellos son descritos como espíritus ministradores, y lo leímos ahorita en Hebreos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles han servido en el pasado y ciertamente servirán en la segunda venida de Cristo. Ellos siempre han estado sirviendo, y yo sé que ha habido ciertas doctrinas ahí que las vamos a de una manera u otra explicar. Yo me tocó ver una vez un predicador que decía que debíamos de invocar a los ángeles para que ellos vengan, y malinterpretaban este texto de ser administradores y nosotros mandar a ser ángeles a hacer cosas por nosotros, y eso no es así. Ellos no están para servir en ese concepto. Ellos están para servir la voluntad de Dios, y siempre han servido la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces los ángeles también cumplieron un rol muy importante en la fe cristiana. Pero ¿hasta qué punto ellos sirven en el presente? Este es un tema que vamos a estar elaborando. ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahorita? ¿Y por qué es tan importante nosotros entenderlo? ¿Por qué es tan importante estudiarlo? Para mí como pastor, porque es importante enseñar este tema y juntos aprender por qué es importante hablar de los ángeles y los demás temas de la Biblia, ¿no? Le voy a decir por qué es tan importante. Vaya conmigo y aquí es donde vamos a entrar. Vaya conmigo a primera carta a Timoteo. Mire lo que Pablo le dice a este pastor Timoteo, para que Timoteo, acuérdense que Timoteo y Tito eran los pastores, las cartas pastorales, y es instrucción que Pablo va a dar cómo debe un ministro o un pastor de la iglesia, un maestro de la iglesia, qué tan importante es él predicar o enseñar a la iglesia para que la iglesia esté equilibrada, sea una iglesia que esté equilibrada, una iglesia que vaya creciendo en el conocimiento de Dios, pero vaya equilibrada en la palabra de Dios, no en las cosas que dicen los hombres, no en la última moda cristiana. La iglesia debe de seguir el patrón de la palabra de Dios. Es todo lo que tenemos, no lo que está saliendo. Mucha gente dice, es que deberían de hacer esto porque la fulana de iglesia trae esto, está haciendo esto. No, la iglesia debe de seguir el patrón de la palabra de Dios, hermanos. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo aquí. Vaya conmigo a la primera carta, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 3. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, y aquí está la palabra clave, fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué debería de ser Timoteo, hermanos? Lo primero que Pablo le encarga es que él reprenda o confronte a aquellos que enseñan doctrinas falsas, doctrinas que no son bíblicas, y que él no debería de prestar atención a fábulas. Y usted lo mira eso a través, hoy en día, ¿no? Tenemos ahí el Facebook y otros, ¿no? Que
A mí se me hace muy impresionante cuando gente debate cosas que realmente son, hermanos, son de no esenciales, doctrinas no esenciales, y creo que ahí es donde siempre está el argumento dentro de la iglesia. Muchas veces las doctrinas esenciales no son debatidas entre los hermanos. Donde causa división la iglesia o muchos hermanos se dividen dentro de la iglesia son por doctrinas no esenciales. Por ejemplo, ya viene en unos meses o el mes que entra, no, estamos en octubre, noviembre, en diciembre, vienen ciertas festividades que todavía hay personas, probablemente dentro de nuestra congregación, que todavía debaten eso. Y están a punto de poner ahí en Facebook y poner cosas para que de una manera u otra la iglesia se desequilibre y entre en un debate, y cosas no esenciales, cosas que realmente Pablo le dice aquí a Timoteo, repito, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Y esto es lo que hacen. ¿Qué hacen? Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué hacen, hermanos, las disputas dentro de la iglesia? O sea, que no edifican. Que usted ponga o que yo ponga y cosas no esenciales. O sea, pongamos o nos debatemos en cosas que no son esenciales. ¿Qué edifica? ¿Qué edifica? Nada. Al contrario, pone a la iglesia muchas veces en un debate. Pone a la iglesia más bien en un punto de división. Pues si el hermano tiene arbolito de Navidad, pues yo ya no lo voy a visitar porque eso que tiene ahí es sacrilegio. O sea, quita eso. No debería de ser así. Para Pablo era muy importante que Timoteo supiera esto. Si en ese tiempo, hermanos, estaban levantando fábulas, y eso lo tenemos que entender porque era algo que estaba causando problemas. Quiero explicarle un poquito este término que Pablo está usando aquí, que son fábulas y genealogías interminables. Y esto es lo que es: leyendas e historias fantasiosas fabricadas a partir de elementos propios del judaísmo, con las que pretendían realizar interpretaciones alegóricas o ficticias de las listas genealógicas del Antiguo Testamento. En realidad eran doctrinas de demonios que se presentaban como si fuesen la verdad del Evangelio. Eso es lo que pasaba, como ahorita dentro de la iglesia. Va a pasar eso, hermanos, ya lo estoy yo, ¿cómo se dice?, anticipando para ustedes. Va a pasar, entre noviembre y diciembre va a suceder eso. Va a empezar esa pelea otra vez, que si arbolito de Navidad, que si la Navidad, que las lucitas, va a empezar. Pero yo estoy para advertirles que ustedes no hagan caso a esas fábulas. Y si usted tiene ese punto de vista, mi hermano, mi hermana, ese es su punto de vista, porque no es esencial. Ahora, si yo ahorita le digo que Jesucristo no es Dios, y se quedaron calladitos, ¿verdad? Eso sí es una herejía, eso sí es pecado, eso sí es para decirle, hermano, ¿qué estás haciendo ahí? Está mal, eso sí, hermanos, pero lo demás no. Por eso, cuando hablamos de esto, hermano, Pablo ya había advertido a Timoteo. Vaya conmigo al capítulo 6, al capítulo 4, porque quiero que leamos estas escrituras. Qué tan importante es hablar de cosas así místicas o fábulas, porque esto es parte de lo que sucede dentro de la iglesia y necesitamos nosotros aclararlo bien. Capítulo 4 y versículo 6. Repito, esto es Pablo dándole el consejo a un pastor llamado Timoteo, y lo podemos aplicar a nosotros. Bueno, lo puedo aplicar yo como pastor. El mensaje es para mí en primer lugar. Dice el versículo 6, ¿lo tienen? 4:6, 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, ¿a quiénes?
O sea, no quieras enseñarle esto a la gente que no es cristiana, hermano, porque no te va a entender. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice se discierne espiritualmente. El cambio, el que no discierne, el que no tiene el Espíritu de Dios, para él es son locura, lo que nosotros hablamos. Para nosotros es palabra de Dios. Por eso dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire lo que le dice el 7. Desecha, ¿qué? Profanas y de viejas. Y esta palabra no es de viejas, de mujeres. Yo sé que es una mala interpretación, muchos usan, pero no es así. Ahorita se la voy a explicar. Y luego le dice, ejercítate en la piedad. Pero ¿qué debería de ser Timoteo? ¿Debería de enseñar la sana doctrina? ¿Debería de enseñar a los hermanos? Y si él hace esto, va a ser un buen ministro del Evangelio. Va a enseñar la buena doctrina. Pero él debería de desechar las fábulas. Y una vez más, aquí sigue siendo lo mismo, o sea, las fábulas. Debería de desechar todo esto. Aquí en mis notas de esta porción bíblica, desecha las fábulas profanas y de viejas. Dice el comentarista, además de su compromiso firme con la palabra de Dios, los creyentes también deben de evitar las enseñanzas falsas. ¿Quién debe de evitar las enseñanzas falsas? Yo, usted, nosotros debemos de evitar todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Si no es bíblico, hermanos, nosotros debemos de desecharlo. Si no está en la palabra de Dios, y aunque te presenten un texto, debe de haber un contexto. Porque si no, si usan el texto fuera del contexto, es para un pretexto. Es todo. Pero si el texto nos da un contexto y sí tiene que decir, si dice eso, entonces nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Como ahorita el texto que leímos, ¿cómo debes de dar? ¿Se acuerda el texto que leímos ahorita en Corintios? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, en adelante. ¿Cómo debes de dar? ¿Cómo? Alegre. ¿Cuánto debes de dar? ¿Habrá alguien que pueda decir, bueno, siento de parte de Dios que tienes que dar $100? Si digo yo que siento de parte de Dios, no es del Dios de la Biblia. Es otro Dios con letra minúscula, ¿no? Porque la Biblia dice que yo debo de dar como propuse en mi corazón dar, no como haya dicho el predicador, no como haya dicho el que está levantando la ofrenda. Entonces, si yo dijera eso, porque ahí dice la Biblia, entonces, pues el texto dice que cada quien dé como propuso en su corazón dar. Y lo debe dar con alegría, no lo debe dar por necesidad, lo debe dar con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Entonces dice aquí Pablo, una vez más, regresando aquí, leyendo este comentario. Entonces, nosotros los creyentes también deben de evitar toda enseñanza falsa. Pablo denunció esa clase de error como algo profano, en otras palabras, mundano, que es todo lo opuesto a lo sano. Cuando entramos en cosas, hermanos, que son fábulas, y empezar a debatirlas, o cosas que no nutren a la iglesia, estamos aprobando lo falso, estamos aprobando lo malo, lo mundano. Y nosotros debemos de aprobar lo santo, lo que agrada a Dios, lo que nos edifica. Por eso yo le digo, hermano, tenga mucho cuidado. Si usted va a entrar en una plática, en un debate de fábulas, va a perder su tiempo, va a perder su tiempo, completamente va a perder su tiempo. A lo menos va a perder, yo no lo voy a hacer porque yo no quiero perder mi tiempo es valioso, no lo voy a hacer. ¿Ok? La palabra fábulas, de la cual se derive la palabra mitos, se refiere a algo que solo conviene a viejas. Y eso, hermanos, es un epíteto común a los griegos que utilizaban para detonar a personas sin educación ni filosofía. Gente que nomás, ¿conociste gente que nomás habla por hablar y no tiene ningún conocimiento de lo que está diciendo? No tiene ningún fundamento de lo que está diciendo, simplemente porque así piensa.
Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de este grupo de personas. Te van a tratar de desequilibrar la iglesia y tú tienes que tener cuidado. O claro, salen con según ellos con mucha filosofía, pero cuando les dicen, pero ¿qué dice la Biblia? Oh, hermano, sí, pero esto es lo que aprendí. Pero es que lo leí de un libro. O oí el predicador que dijo esto. Y entonces ahí entramos en un problema. Pero ¿qué dice la Biblia? Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de estas personas. Ten cuidado de estas personas. Ahora vamos al versículo 6, capítulo 6, perdón. Quiero que lo leamos todas estas escrituras, hermanos, para que usted entienda qué tan importante es enseñar lo que la Biblia dice y desechar lo que no dice. Amén, desecharlo. Capítulo 6 y el versículo 20. Versículo 20, ¿lo tiene? Dice: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. ¿Qué le había encomendado, hermano? Pues todo lo que si usted lee todo el capítulo, todos los capítulos de Timoteo, de la primera carta de Timoteo, es cómo debe de ser un pastor, un maestro dentro de la congregación. Qué es lo que debería de enseñar y qué es lo que no debería de enseñar y qué es lo que debería de refutar. Todo eso le está diciendo y termina diciendo aquí: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Y le repite: evitando las profanas pláticas sobre cosas que vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. ¿Qué debería hacer Timoteo? ¿Se fija cómo le repite Pablo a Timoteo, hermanos? Deja eso, no entres en esos debates, no participes en esto. Nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando y aún lo que estamos viendo. YouTube, Facebook y todo eso, tenemos que discernir, hermanos. Se oye muy bonito muchas veces, pero tenemos que discernir lo que están diciendo. Cuando usted oye un predicador que se pone en contra del gobierno, es falso, mis hermanos. I am sorry que le diga eso. Cuando usted oye un predicador que se está poniendo en contra del gobierno, la Biblia no habla de eso. Si alguien debería haberse puesto en contra del gobierno, hubiera sido Jesús, ¿sí o no? ¿Pero lo hizo? Para nada. Jesús se sometió. Jesús tuvo que pagar tributo. Lo hizo. Y él fue el que dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca se puso en contra de eso. Se sometió a las leyes terrenales, como debería haber sido siempre y debemos de nosotros. Entonces tiene que poner mucha atención, hermano, a lo que está escuchando. Mucha atención. Aún todo lo que sale en contra de la palabra de Dios. Ahora vamos a segunda carta a Timoteo. Pablo continúa diciéndole a Timoteo qué tan importante es esto. Segunda carta, capítulo 2, y el versículo 14. Vamos a entrar a agarrar el contexto del versículo 14. Mire lo que dice: recuérdales, ¿lo tienen todos? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16, mire: mas evita profanas y vanas ¿qué? Palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, muchas veces piensa uno, vamos a debatir este tema, en vez de mejorarnos, en vez de edificarnos y hacernos más fuerte. ¿Qué sucede, hermanos? Como que nos lleva más el desánimo, porque si debatimos cierto tema y ya no te pareció,
Una de las características será, ya no me voy a congregar en esa iglesia. En vez de mejorar, empeora el asunto. No, Pablo dice aquí, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y fíjate el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjate qué es lo que sucedió con ellos, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué sucede, hermanos, cuando entra uno en eso? Hay trastorno, hay desequilibrio dentro de la iglesia. Por eso es importante enseñar temas, hermanos, que muchas veces, pues, y digo yo, y repito, debemos enseñar la palabra de Dios, como dijo Pablo. No he rehusado de darles todo el consejo de Dios. Y son cosas que tenemos que tratar, porque de repente hay gente que cree la serie Ángeles y creen que son divinos y que tienen poder. Y no, hermanos, vamos a ver que no es cierto. En ese punto de vista divino, solamente Dios es todopoderoso, solamente Dios. Fíjese, hay personas que creen que Satanás es omnipresente. ¿Sabía usted eso? Mucha gente cree que Satanás es omnipresente, que es omnisciente. Y no lo es, hermanos. Él no lo es. El único que tiene ese atributo y no lo comparte con nadie es Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno, es inmutable. Él es el único que tiene esos atributos, le pertenecen a Él y solamente a Él, y no los comparte con nadie. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado. Capítulo 4. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué debería de ser Timoteo, hermanos? ¿Qué debe de ser el pastor? Predicar la palabra de Dios, así como lo estamos viendo, leer la palabra, predicarla, explicarla, darle el contexto original, darle la aplicación que se le da para la iglesia. Que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo. Y debes de redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Cuando su pastor o el pastor, si yo soy su pastor, es mi responsabilidad predicar la palabra, pero es mi responsabilidad reprender, exhortar, redarguir, y lo tengo que hacer con toda paciencia. Si no soy su pastor, no debo de hacerlo. ¿Me explico? Y usted me puede decir, hermano, usted no es mi pastor, no tiene derecho de decirme eso. Pero si soy su pastor, bíblicamente tengo la responsabilidad y la autoridad de hacerlo. Porque es lo que nos enseña aquí Pablo y le está enseñando a Timoteo. Tú tienes que hacer esto. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira el 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahora, fíjate, pregunta, ¿estamos viviendo esos tiempos, hermanos? ¿Cuántos oyeron el mensaje del domingo de aquí? A ver, ¿cuántos lo escucharon? ¿Habló Dios, hermanos? ¡Wow! Maril y yo veníamos en el camino de allá de Fresno. No, hombre, yo casi, aleluya de esos. Dios me estaba hablando. Estaba hablando, hermanos. ¿Qué mensaje? ¿Qué palabra? El arrepentimiento, la humillación delante de Dios. Dios habla a su pueblo, hermanos. Por eso Pablo dice aquí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina.
¿Qué tipo de iglesia va a estar buscando la gente? ¿Qué tipo de palabra van a estar buscando? ¿Qué es lo que van a querer escuchar? Oh, no, sigue viviendo un adulterio, no te preocupes. Sigue fornicando, es ok. Sigue haciéndolo, que robo, no te preocupes con que traigas el diezmo. ¿Usted cree que así es, hermano? En muchas iglesias está bien, no te preocupes. Pero aquí no, hermanos. La palabra dice aquí, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué van a hacer? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. ¿Se fija cómo Pablo le repite lo mismo a Timoteo? Fábulas, fábulas, fábulas. Y usted piensa, hermano, ¿sí? En ese tiempo era un problema como el mismo de ahora. Las fábulas, las ideas. Pero tú, ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que el pastor tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que enseñar al pueblo, tenemos la responsabilidad. Entendiendo esto, hermanos, por eso les leí estos textos, porque es la responsabilidad que uno tiene como pastor de enseñarles. Si usted apunta ahí, quiero que apunte esto, los términos que se usaron en conexión de los ángeles. La palabra ángel en la palabra hebrea, hermanos, en la palabra hebrea es malak, M-A-L-A. ¿Qué es una Q? ¿Q? ¿Ok? Malak. Se encuentra 103 veces en el Antiguo Testamento y este es el significado: enviado, mensajero. Entonces, ¿qué es un ángel? Un enviado y un mensajero, o enviado con un mensaje, ¿no? Entonces, lo que es. También tiene referencias, se usaron también, la misma palabra tiene referencias de un mensajero humano. Fue aplicada al profeta Ageo, esta palabra, fue aplicada a un sacerdote en Malaquías 2, a los sacerdotes en Malaquías 2:7, al profeta Ageo en Ageo 1:13. Se las voy a dar las escrituras si les quiere escribir, por causa del tiempo no las vamos a leer estas, pero fue aplicada al profeta Ageo, Ageo 1:13, fue aplicada a un sacerdote en Malaquías 2:7, y también fue aplicada esa misma palabra a Juan el Bautista y a Jesús en Malaquías 3:1, cuando se da la profecía de aquel que iba a dar la palabra antes que viniera Jesús. Esa misma palabra eran lo que eran enviados para dar un mensaje, y es lo que son los ángeles, son enviados o son mensajeros. Esa es la palabra ángel. La palabra griega para esa misma es ángelos, ángelos, que significa mensajero. En el Nuevo Testamento ya la palabra es ángelos, porque acuérdense, el Nuevo Testamento está escrito en griego, es la palabra ángelos, que significa mensajeros. Ahora, otros términos aplicados a los ángeles. Vamos a ver estos términos. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Si usted abre conmigo ahí su Biblia, Job capítulo 1, otros términos que fueron aplicados a los ángeles, Job capítulo 1. Oh, 1:16.
1:6, perdón. Dije 16, ¿verdad? Es 6. Dice, un día vinieron y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. No vamos a leer, porque no se trata de leer la historia, sino se trata de la terminología que usaba la Biblia para hablar de los ángeles. Y aquí se entiende que son los ángeles. Un día vinieron y se presentaron delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Acuérdense que Satanás es un ángel ¿qué? Caído. ¿Ok? Y esa es una historia que es muy interesante, pero solamente quería la terminología hijos de Dios. Otra que se usa también es la que vimos hace rato, pero la vamos a leer aquí en Salmo 89, que es santos. Acuérdese, si usted esté apuntando esto, hermano, si puede, apunte todo esto, porque también los ángeles se le llaman santos. Salmo 89. Versículo 5, Salmo 89, 5 dice: celebran los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Por qué? ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre los cantos está alrededor, formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Aquí los ángeles tienen la terminología o la palabra santos. Amén. Entonces ya vimos los hijos de Dios santos. Huestes. Primer libro de Samuel. Huestes, primer libro de Samuel, capítulo 17. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré yo los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que no hay Dios en Israel, que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con ejército, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Creo que me leí otro texto ahí, hermanos.
Bueno, ahí les quedo de ver ese texto porque no es el que quería leer. Disculpen. Entonces, la Biblia nos enseña de todo esto. Ahora vamos a hablarlos, vamos a ir a Colosenses, creo que ahí Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, 16. Uno 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí la palabra dominios, principados y potestades son terminologías usadas para ángeles. ¿Ok? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y el versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Pero la palabra aquí del 21 es sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Todo eso tiene que ver con ángeles, ¿okay? Ellos tienen principado, tienen autoridad y poder y señorío en ciertas áreas. Esas son las palabras y terminologías que se usaron para ángeles. Entonces, esa era la introducción, hermanos, para este día de los ángeles, y vamos a seguir estudiando este tema, desarrollándolo más y más, pero yo quería que llegaran que aprendiéramos qué tan importante es esto por los tiempos que estamos viviendo, ¿ok? Es nuestra responsabilidad enseñar y ver qué es lo que la Biblia dice tocante a esta doctrina de los ángeles. A ver, hermanos, muy bien, pueden ponerse de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado en tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú continúes hablándonos, que sigamos, Señor, aprendiendo de tu palabra, mi Dios, en este tema que hemos empezado en este jueves, tocante a los ángeles, Señor, que nosotros podamos entender, porque está en tu palabra, son seres creados por ti. Y nosotros queremos aprender, Señor, cuál es el ministerio que ellos tienen para tu iglesia hoy en tiempo y qué fue lo que ellos hicieron antes en tu pueblo y continúa haciendo hoy, Señor, para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a aprender en este tema, Señor, y que podamos seguir desarrollándolo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irnos, hermanos, vamos a orar por esta necesidad. Itzel, ella tiene una cesárea para este próximo domingo. Vamos a orar por ella para que ella tenga fe, porque nosotros tenemos fe que todo va a salir bien. Amén.